vertebrales hacia la parte anterior, el muro posterior en la región posterior, el líquido, por eso es un T2. Esta es una resonancia magnética cervical sagital normal, ya así es como la tienen que ver. Ahora vean el siguiente caso. Bien, ¿qué es lo que llama la atención acá? En primer lugar, ustedes tienen un T2 y tienen un T1 en sagital, ¿ok? En el T2 vamos a ver el líquido, pero si ustedes comparan la configuración de la primera imagen, que es normal, con esta, podrán notar la diferencia en la forma de la columna cervical, ¿verdad? Forma una curvatura interna y luego otra curvatura externa, más o menos al finalizar las cervicales y comenzar las dorsales. Bueno, este es un caso muy raro. La sintomatología fue solamente dolor. El objetivo de este es que también se familiaricen con la imagen normal y con la imagen anormal de la columna cervical. En este caso, bueno, la conformación fue siempre así del cuello de esta paciente y solo le producía algo de dolor cervical, pero está denominado como cuello de ganso, ¿ok? En el T1 noten que no se ve líquido, como habíamos señalado en las anteriores secuencias, y en el T2 siempre vamos a ver líquido, ¿ok? Este es un caso muy interesante, es un bebé masculino de 2 meses que ingresa hipotónico y con convulsiones. Eso significa que no tenía reacción de contracción muscular, que estaba flácido, podríamos decir, y que además presentaba convulsiones. Bueno, ok. Ustedes están viendo acá una resonancia magnética normal en un corte coronal, en un corte sagital, en un corte axial y en otro corte axial, ¿ok? Las secuencias en T2, en T1, en T1 y en T1, ¿ok? Pueden ver líquido en T2, no se olviden, el cuerpo calloso en toda la extensión en el T1 sagital y eh, la anatomía normal en los cortes axiales. Bueno, familiarícense con todo lo que hemos visto hasta ahorita en anatomía que es normal. Ahora observen este caso. Si comparamos con esta resonancia, pues no es normal, ¿no? Y si comparamos con la mielinización de los niños, que es diferente a los adultos, este no es un caso del caso del paciente, pero sería un caso normal de una secuencia de T2 en un niño. Okay, recuerden que los niños son en mayor porcentaje agua que los adultos. Si nosotros llegamos al 60, los niños deben llegar aproximadamente al 70% o tal vez más. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver ausencia de la masa encefálica, ¿sí? Pueden ver que está reemplazado por líquido dentro, ¿sí? Este es un T1 sagital, no hay masa encefálica, sobre todo a la región posterior. No vemos el septo interpositum entre ambos ventrículos, vemos una cavidad muy grande, ¿sí? Vemos algo de tejido cerca a la cisura interhemisférica, ¿ok? En el corte coronal, lo que podemos observar en esta secuencia que es un T1 también. Entonces, recuerden que la cabeza del niño es muy pequeña, entonces la imagen se ve así también y está sedado, ¿no? Entonces vemos una gran cavidad central y falta de formación de lóbulos hacia la parte posterior. ¿Ok? El cerebelo está presente, ¿sí? Estamos hablando de comunicación o falta de formación en la región occipital.
¿Ok? Entonces, esta patología se llama holoprosencefalia, y los tipos de holoprosencefalia pueden ser alobares, semilobares y lobares. ¿Ok? Esta fue una holoprosencefalia semilobar. ¿Ok? Entonces es ausencia de formación de los lóbulos y reemplazo de líquido en su lugar. Bueno, ok. Este es otro caso, es un femenino de 47 años con dolor de cabeza. Se hace una resonancia con contraste y se observa lo siguiente. Es un ejemplo bueno para que puedan ver cómo hay cambios sutiles, iniciales en la resonancia que se pueden detectar, ¿no? Por las diferentes secuencias. Posiblemente si esta paciente no hubiera presentado cefalea, hubiera pasado desapercibido y en unos 3 o 6 meses posteriores ya lo encontraríamos más grande, ¿ok? La primera secuencia es un T1, la segunda es un T1 con contraste y el tercero es un T2 con contraste en corte axial, ¿ok? Si ustedes observan en la región frontal, en el T1, prácticamente pudiéramos decir que es normal, ¿verdad? Vemos una línea central interhemisférica sin desplazamientos, vemos una diferencia clara de la sustancia gris y de la sustancia blanca en ambos hemisferios. No observamos lesiones intraparenquimatosas. No observamos tampoco edema, ni desplazamientos, ni ninguna alteración morfológica. En el T1 con contraste posiblemente pudiéramos ver que la región subcortical está algo más gruesa que de los otros lugares, pero también pudiera pasar desapercibido si no tenemos el entrenamiento. Quien nos dice ya que existe una patología es el T2. Recuerden que el T2 es una secuencia sensible a líquido y edema. Y ustedes ven claramente en la circunvolución frontal ascendente cómo ha cambiado la intensidad de señal. Recuerden que hablamos de intensidad. Si es hiperintenso es más blanco y si es hipointenso es más hacia los grises o hacia el negro. Entonces estamos hablando de una lesión hiperintensa que rodea la circunvolución frontal ascendente del lado derecho, ¿no? Sí, entonces en este caso el T2 fue muy útil. Ahora pedimos otro tipo de secuencias como es el FLAIR, y ustedes pueden ver en el FLAIR que aunque suprimimos el agua, esta lesión tiene una composición de agua pero más interna, ¿ok? Está produciendo una alteración, si quieren, de compresión o inflamatoria a nivel del frontal, ¿sí? En el corte coronal podemos observar que realmente está más engrosada la corteza y el área subcortical en el área frontal. Y en el sagital lo propio, ¿no? Disminución de la intensidad, pero bueno, esto ya es ante una visión secundaria. Quienes realmente han dado el diagnóstico de este lugar fueron el T2 sensible al agua y el T2 FLAIR o FLAIR que nos permite ver ya área o de sufrimiento, de isquemia o de inflamación. Bueno, ¿de qué se trató este caso? Este caso, con este pequeño hallazgo sutil, fue un astrocitoma difuso de bajo grado, es decir, un cáncer dependiente de astrocitos, que son células, pero de bajo grado. Entonces, como podrán ver, la utilidad fue muy amplia mientras desarrollamos más secuencias para encontrar qué es lo que está produciendo en el dolor de cabeza en este paciente. Y hay que ser hay que tener mucho detalle al poder explorar esto, ¿no? Bien, ¿cómo lo han comprobado esto? Hay un método que se llama
biopsia por estereotaxia. Significa que van a delimitar por cuadrantes el lugar exacto, por coordenadas exactas, y van a introducir a través del hueso y las meninges una aguja de biopsia que va a tomar un pedazo de tejido del cerebro para poder ser analizado. Esa es una biopsia por heterotaxia. Todo está programado con cortes de resonancia o de tomografía en los 3 planos para no errar. Es como tener un GPS para poder llegar exactamente al sitio. Entonces, el diagnóstico final de esto fue un astrocitoma difuso de bajo grado. Ok. Este es un caso de una mujer de 47 años con dolor de cabeza, nada más. Se le realiza la resonancia magnética con contraste. Ustedes aquí primero están viendo en diferentes cortes el T1, ¿sí? Un T1 sagital, un T1 sagital también, un poquito más medial, un coronal y un axial, ¿no? Recuerden ustedes que el T1 permite la diferenciación perfecta de la sustancia gris y blanca. Entonces, si buscáramos patología en alguno de los lóbulos, realmente no podemos encontrar, digamos, uno que sea muy manifiesto en ningún corte. Por eso es que se han inventado otras secuencias para poder buscar, ¿no? En retrospectiva vamos a regresar a estas imágenes y vamos a ver dónde estaba el problema, pero así a primera vista tenemos que pedir otros estudios, ¿ok? Y bien, tienen ustedes aquí un T2 en axial, otro en axial, un coronal y otro coronal en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes grosores. Y pues, ¿qué llama la atención acá, no? A nivel del corte axial en la sustancia blanca, ustedes pueden ver un poco más blanco, a lo que llamamos hiperintensidad, ¿no? No es, por ejemplo, con el lado contrario, con el lado derecho, de la misma intensidad, ¿verdad? Entonces estamos viendo ya ahí un problema, una alteración de la señal de intensidad en sustancia blanca y subcortical, que se demuestra en todos los cortes, tanto coronales como axiales. Incluso aquí en el axial podemos ver que se delimita una lesión redondeada, pero que no es tan clara aún. Entonces seguimos todavía buscando qué puede producir esto. Necesitamos más secuencias, ¿no? Entonces se realiza el FLAIR y ustedes pueden ver en el FLAIR que nos delimita un poco mejor la lesión, ¿sí? Un poquito más delimitada, está casi llegando a la región subcortical. Se le hace la difusión y en la difusión con el control de A de coeficiente aparente de difusión podemos observar que tiene restricción de la difusión. ¿Se acuerdan que veíamos una imagen un poco redondeada? Esa imagen se representa en la difusión. Recuerden que la difusión es positiva cuando hay restricción del paso libre del agua de un lado a otro lado. Entonces, si hay una restricción, vamos a ver hiperintenso en la secuencia de difusión, ¿no? Y podemos comprobarlo con el ADC abajo, que tiene hipointensidad, lo cual nos está hablando de una restricción positiva. Bueno, siempre que sospechen de algún tumor o que sospechamos de un tumor, hay que pasar un líquido que es el medio de contraste, que en resonancia magnética se llama gadolínio, ¿ok? Pero no siempre es directamente proporcional la intensidad que nos proporciona el gadolínio con la severidad del tumor, ¿ok? No siempre, pero
en la gran mayoría sí nos puede hablar un poco de la actividad que tiene ese tumor, si es bueno o malo, pero no siempre, ¿ok? Entonces lo que podemos delimitar un poco mejor es una imagen no tan definida, sí algo circular que tiene un realce periférico como central. Ustedes pueden ver en la primera imagen, esto sigue siendo el T1. El T1, bueno, el gadolinio solamente se puede introducir en el T1, ¿no? En el T1 va a ser visto, en las demás secuencias no. Entonces, todas estas son T1s, nada más que se les ha puesto gadolinio. ¿Ok? Entonces vemos una imagen ya un poco más definida, algo difusa, no tan delimitada, pero por lo menos ya no tan grande como la veíamos en los anteriores. Lo propio a esta paciente se le hizo una biopsia por esterotaxia, por el tamaño y por lo difícil del diagnóstico, y el diagnóstico final fue un glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme igual pertenece al grupo de tumores intraaxiales malignos, ¿ok? De alto grado, ¿ok? Entonces, esto es para que vean la utilidad. Ok, antes de seguir mostrando casos, vamos a ver y repasar algo de la física. Bueno, entonces espérenme un segundo en lo que cargo el video. Bien, todos pueden ver en su pantalla un clavo y una pila en el otro extremo con un switch arriba. Ok. Entonces vamos a comenzar. El cuadro que tienen ahí, bueno, esta primera imagen antes de poner play, es un experimento que todos alguna vez lo hemos hecho en el colegio. Es una batería que va a proporcionar energía, el paso de los electrones hacia un switch que va a permitir o no el paso normal. Este va a pasar a una resistencia o también llamado coil, y el coil va a regresar, digamos, al otro polo para que se cierre un circuito. En el centro se coloca un clavo, ¿sí? Un clavo en esa dirección que va a permitir generar un campo electromagnético alrededor, y este va obviamente a atraer estructuras que tengan las cargas contrarias, ¿no? Entonces vamos a ver, este mismo principio es el que se utiliza en la resonancia, ¿ok? Entonces vamos a ver el video. Magnetic resonance imaging is based on the physics principle of nuclear magnetic resonance, or NMR, first described in the 1930s and 40s. The basic principle of NMR deals with the interaction of certain atomic nuclei, radio frequency energy, and a strong magnetic field. This is a tough concept to grasp, so for comprehension purposes, we'll start with the basics. First, a few definitions. Radio frequency energy is part of the electromagnetic spectrum that includes visible light and X-rays. As you can see, the radio frequencies are at the far... Bien.
Entonces, como pudieron ver, vamos a ver las bases de la resonancia magnética, que su correcto nombre es resonancia magnética nuclear. Recuerden que estamos en los principios físicos del núcleo, ¿no? Del núcleo, donde van a encontrar el protón y el electrón girando alrededor del protón. Entonces, son los protones los que se alinean hacia la orden que le dé la máquina, como si fuera una orden de un general hacia los soldados. En esta parte bueno, van a ver que la radiofrecuencia existe en varios fenómenos físicos, desde la radio, el radio que ustedes conocen, donde escuchamos música y etcétera, pasando por el microondas, todos en base a la cantidad de megahertz por segundo y los picos de onda que produzcan, si son más continuos, si son más separados, si tienen más amplitud, etcétera, hasta el infrarrojo, la luz que va a estar al centro, pasando al otro extremo que van a ver que son los rayos X y los rayos gamma, ¿ok? Left of the spectrum, visible light in the middle, and X-rays to the right. All of these waves are defined by a wavelength and frequency. The wavelength is the distance between peaks of the wave, and the frequency is how many cycles the wave completes every second. Bueno, solo para aclarar, la unidad de medida de las ondas, como decir centímetro, segundo o metro, son los hertz, ¿no? The amplitude is the height or power of the wave. When talking about two or more waves, we can also describe a phase. The blue and orange waves on the screen have the same frequency and line up completely, so they are also in phase. Esto es importante porque cuando tenemos una radiofrecuencia, por ejemplo, y queremos que se alinee con la que emite la grasa, hagan de cuenta la segunda línea, entonces para poder obtener nosotros la señal de esto, tenemos que estar en fase. Eso significa, tenemos que estar en la misma onda, ¿ok? Hablando el mismo idioma, en la misma longitud de onda, en la misma amplitud de onda, tenemos que estar en la misma para poder visualizar, ¿ok? Esto llamamos en fase. Shift the orange wave to the right, the frequency remains the same, but the waves are now out of phase or have been phase shifted. Ok, si es que movemos un poco a la derecha y ya no, como ustedes están viendo, ya no está coincidiendo tan exactamente las ondas, llamamos fuera de fase. Y eso nos ayuda en algunas secuencias a eliminar, por ejemplo, la grasa o eliminar el agua. Ok, cuando están fuera de fase, entonces podemos eliminar el tejido que nosotros queramos o no queramos observar y sí otros tejidos que queramos observar, ¿ok? On the other hand, these two waves have different frequencies but start at the same time, so they are in phase. For the purpose of NMR and MRI, radio frequency signals will be described by their unique phase and frequency. Entonces, todas las secuencias, cuando produzcan una radiofrecuencia, van a estar con dos principios, la fase que les mostré y la frecuencia, es decir, cuántas ondas y a qué distancia se encuentren estas. Okay, si las dos empiezan al mismo tiempo, están en fase también. A point on this computer screen is called a pixel, a concatenation of the words picture and element. MR images are made up of a series of voxels or volume elements. Each square on the picture corresponds to a volume of tissue on the body. Bien, cuando tenemos una imagen en dos dimensiones, entonces hablamos de píxeles, ¿no? Cuando tenemos nosotros la resonancia magnética, hablamos de voxels, o sea, es la unidad de volumen o el elemento de volumen, que es, ¿no?, la traducción de volume element. Entonces,
se van captando cada volumen para formar la imagen. Las primeras imágenes, cuando llenen el espacio K, todo este espacio se llama K, y la longitud del espacio K se llama matriz, ¿no? Entonces, cuando vayan llenando cada uno de estos voxels, vamos a empezar a obtener la imagen. The MR machine is designed to measure the NMR signal from each of these small volumes, localize them in 3D space, and plot them on a 256 by 256 or 512 by 512 matrix to make a visible picture. Bueno, eso les decía, ¿no? La matriz, es decir, donde se van a ir a colocar cada uno de estos voxels, pueden ser de 512 voxels por 512 voxels o de 256 voxels por 256 voxels. Todo esto depende de cuán grande sea el sitio que queremos explorar, ¿ok? Si es pequeño, pues necesitaremos pequeño, como una cámara, ¿no? Y si necesitamos grande, necesitaremos más píxeles o voxeles, sería el nombre correcto. Y eso define la claridad de la imagen, ¿no? With this in mind, we'll first describe the principles of NMR in a single small square or voxel of tissue. Entonces, cada voxel va a tener sus protones girando, como ustedes ven en azul, ¿sí? Girando alrededor de su eje y girando en su órbita, a lo que se llama precesión y spin. I suspect most of us have some recollection of constructing an electromagnet as a kid, utilizing a common battery, a switch, an iron nail, and a coil of wire. Throw the switch, pick up some small steel balls, and consider yourself a mad scientist. Great stuff. What we unknowingly demonstrated with that little project was the basic principle of electromagnetism, where a flowing current of electrons has an associated magnetic field. Lo que les comentaba, ¿no? Es el paso de electrones controlados por un switch que hacen un campo electromagnético y este va a traer estructuras. Es básicamente el mismo principio. Los resonadores, claro, a grandes escalas, no son imanes grandes. Oriented 90 degrees from the direction of current flow. The battery pushes the electrons around the wire. We coil the wire to add up all those little magnetic moments and add the steel nail to conduct the magnetic field to the object we want to pick up. The direction of the magnetic field associated with the coil is defined by the right-hand rule. Curl the fingers of your right hand in the direction of the current flow through the coil. Your outstretched thumb will point in the direction of the associated magnetic field. With that in mind, let's look at the simplest of all elements, hydrogen. The hydrogen atom consists of a single proton in the nucleus with a single circulating electron orbiting around that proton. Bien, ahí ustedes están viendo la estructura del núcleo, ¿no? Es un protón en azul y un electrón en amarillo girando alrededor. For the principle of NMR, we don't care much about the electron. We're interested only in that single central proton or the nucleus, hence the descriptor nuclear in the acronym NMR. That unopposed proton in the nucleus just doesn't sit statically in the center of the atom. It actually rotates on its axis, similar to the planets and stars. Entonces gira sobre su eje y sobre una órbita. If we curl our fingers in the direction of rotation, our thumb will point in the direction of the small magnetic field associated with each and every one of the hydrogen protons or spins in our body. And fortunately for imaging purposes, we have a lot of hydrogen atoms in our bodies. An adult is about 60% water, which contains 2 hydrogen atoms for every oxygen. La composición del agua, ¿no? The energy-storing molecules of fat and carbohydrates also contain an abundance of hydrogen, with glucose sporting 12 hydrogens on a carbon-oxygen hexagonal backbone, and the free fatty acid containing 2 to 3 hydrogens attached to every atom of the linear or branch chain carbon backbone. Bueno, no solo el agua va a tener protones, ¿no? También los carbohidratos y la grasa. Ahí ustedes están viendo una cadena de ácidos grasos
que se llaman triglicéridos, y también van a tener los hidrogeniones o los protones. Entonces, por eso podemos verlos también por imagen de resonancia magnética, ¿ok? Now, while we're walking around the Earth, all of these little proton magnets or spins are randomly oriented, canceling each other out, and therefore, we're usually not magnetic. However, when we put any of us in a strong magnetic field, such as the one found in a standard MRI machine, all of these little spins or proton magnets line up. Most of them line up with the main magnetic field, while a few line up directly opposite the main magnetic field, and nothing in between. What determines the orientation is the amount of energy associated with each of the individual atoms or protons. Ok, de manera natural, sin que exista un estímulo del resonador, los protones están girando y se van a dirigir hacia el norte o hacia el sur. Ustedes saben que son puntos naturales de atracción. Entonces, ¿por qué nosotros no, si es que tenemos un campo magnético per se sin necesidad del resonador, por qué no atraemos objetos, verdad? Porque van a oponerse uno a otro. O sea, si en este caso habría dos que ven al norte, va a haber dos que apunten al sur, y ustedes saben por física básica que los vectores, cuando unen sus direcciones en un vector resultante, este se anula, ¿no? Si hay equilibrio. ¿Okay? The ones with a little extra energy, possibly from some local increased heat, will line up against the main magnetic field and therefore are considered to be in a high energy state. The ones lining up with the main magnetic field are in a low energy state. These protons don't simply point with or against the main magnetic field. They actually precess, much like a spinning top as it falls to the solid surface. The rate of precession can be determined exactly by the Laurent frequency equation, which states that the rate of rotation is directly proportional to the strength of the local magnetic field. Bueno, ¿qué nos quiere decir acá? Les decía, cuando gira el protón en su propio eje, como la Tierra, le llamamos spin. ¿Sí? Si leen secuencias de resonancia magnética, van a leer mucho esta palabra. Ese es el giro sobre su propio eje. Y el giro, como lo hace la Tierra también en la órbita, le llamamos precesión. Eso ha determinado una ley o una fórmula, que es la ley de Larmor, ¿no? De Larmor, sí, que determina la frecuencia de precesión como la constante del giro electromagnético por la fuerza del campo magnético. Es decir, si el resonador es de 0.5, de 1.5 o es de 3 Tesla, ¿qué es Tesla, no? Tesla es la unidad, igual centímetro segundo del campo magnético, ¿no? Es como decir centímetro, pero aquí le decimos Tesla. Entonces, cada protón va a tener una constante de giro, ya que ya ha sido estudiado. Y ahorita vamos a ver cómo varía según tenga o menos o más campo magnético, o sea de más potencia el resonador o de menos potencia, vamos a hacer precesar, vamos a hacer girar sobre la órbita más rápido a los protones. Eso quiere decir. At 1 Tesla, the Laurent frequency of a hydrogen proton or spin is 42.58 megahertz. At 2 Tesla, 85.16 megahertz, and at 3 Tesla, 127.74 megahertz. Entonces ahí pueden ver cómo a mayor Tesla, mayor giro de precesión. Basically 42.58 megahertz per Tesla. Y de eso sale una constante, que cada vez que aumentemos un Tesla vamos a aumentar 42.58 veces más la velocidad de giro. This will be important when we're talking about making an image from NMR data later on. For demonstration purposes, let's move all of our precessing protons to a common origin on a 3D graph. As before, most of the protons are in a low energy state pointing in the direction of the main magnetic field.
A few energetic protons are oriented against the main magnetic field in the high energy state. Even though each proton is precessing in space, if you cancel all the opposing vectors, you end up with a net magnetization pointing with the large main external magnetic field, as demonstrated in the simplified diagram on the right. This is called the longitudinal magnetization. Bueno, la magnetización longitudinal es la suma de todos los vectores en uno solo, ¿no? A lo que llamamos magnetización longitudinal. Y decía además que todos los que estén apuntando hacia el sitio de magnetización, en este caso norte, van a tener una baja potencia, y los que estén al contrario van a tener una alta potencia. It is in the same direction as the large main external magnetic field. It cannot be measured or detected directly and is therefore inferred. But we can change all that. Let's see what happens when we put energy into these spins or protons. Assuming our protons are sitting in a homogeneous 1 Tesla field, the Larimore equation states that the precession rate of these spins is 42.58 megahertz. If we transmit a radio frequency pulse of exactly 42.58 megahertz in the vicinity of the protons, two things happen. Bueno, ahora sí es un experimento que se haría si estuviéramos en un campo de 1 Tesla. Okay, si estuviéramos en un campo de 1 Tesla aplicando una radiofrecuencia que tenga 42.85 MHz, igual que la precesión normal sin estímulo de un protón de hidrógeno. It's a little easier to see. We're going to stop the precession of the protons for a moment. First, the protons will absorb that energy and flip some of the spins into the higher energy state. If we put in enough energy to push 50% of the proton population into the high state, in our case 4 up and 4 down, you can see our longitudinal magnetization reduces to 0 as the opposing magnetic forces cancel each other out. Entonces lo que pasó es que pasaron de menor energía a mayor energía algunos de los vectores, y la magnetización longitudinal se ha reducido a 0, ¿no? Compensando 4 arriba y 4 abajo. In addition, the sinusoidal radio frequency pushes the protons to synchronize and spin together. This is the resonance portion of NMR. If we add up all the magnetic moments, you can see that we now have a net magnetic force oriented horizontally or 90 degrees to the longitudinal magnetization. This is called the transverse magnetization, and this magnetization can be detected with a coil or antenna. Bueno, y el segundo fenómeno que pasa es que los vectores van a girar hacia otro eje. Y ese en tal caso ya no va a ser una magnetización longitudinal, sino va a ser una magnetización transversal que puede ser captado por la máquina. Just as a current can create a magnet can create a current. If we have a coil of wire connected to an ammeter or current meter, and we place a magnet through the coil, we will generate an electrical current through the wire. When we pull the magnet back, the current flows in the opposite direction. If we spin the magnet, we generate a sinusoidal or alternating electrical current, the basis of a generator. Bueno, ahí pueden ver en un ohmiómetro que si retiramos sin girar esta varilla, sin girarla, entonces no vamos a tener cambios de voltaje. Pero si empezamos a girarla, generamos un campo magnético que sí va a ser demostrado por el ohmiómetro. Similarly, the transverse magnetization rotates around as the protons precess and generates a small but measurable current in a regional coil of wire. This is the result we're looking for in nuclear magnetic resonance, but it's still not the whole story. After we remove the radio frequency signal, the protons will relax back into their baseline position. Again, for demonstration purposes, we'll temporarily stop the precession. The first thing that happens is the protons or spins being all positively charged. Bueno, quiere explicarnos qué pasa si ya no estimulamos, si ya no hay una radiofrecuencia de 42.85 y empiezan
otra vez a relajarse los vectores y a querer regresar a su estado natural. Repel each other and move apart. As they spread apart, we lose that transverse magnetization. Se pierde This la process is called magnetización the transversal T2 or spin-spin relaxation. y en ese momento tenemos la imagen de T2, ¿ok? Because it has to do with the interactions of the protons or spins themselves. No net energy transfer occurs with this relaxation. The other relaxation occurs as the high-energy protons fall back into the low-energy state. As this happens, the energy that was previously absorbed by the protons is dissipated into the surrounding tissues in the form of heat and thus involves an actual transfer of energy. As these protons fall back down to baseline, we regrow the longitudinal magnetization. Finalmente regresan todos a su posición como estaban antes del estímulo y vuelve la magnetización longitudinal. This is referred to as the T1 or spin lattice relaxation Y en ese momento se forma el T1. because it involves the transfer of energy from the spins to the surrounding tissues or lattice. Putting this all together, a sufficient radio frequency pulse tuned to the natural precession frequency of the precessing protons is put into the tissues to flip 50% of the spins into the high energy state and cause the protons to synchronize in phase or spin together, thus moving the longitudinal magnetization 90 degrees into the transverse plane. The transverse magnetization, precessing at the resonant frequency of the local protons, produces a radio signal of the same frequency that can be detected by a coil of wires. As the energy is removed, the protons first move apart in a T2 or spin-spin relaxation, destroying the transverse magnetization, and then, through T1 or spin lattice relaxation, fall back into the lower energy state, dissipating the previously absorbed energy into the surrounding tissues in the form of heat, while regrowing or restoring the original longitudinal magnetization. Because these protons in our bodies have different local environments, some associated with the free-flowing water molecules, while others are fixed in position associated with the structural or energy-storing molecules of protein and fat, they have characteristic differences in their T1 and T2 relaxations. We can accentuate and measure these differences by changing how quickly we put in the radio frequency energy, or the repetition time, designated TR, and how quickly we choose to listen to the signal coming back from the transverse magnetization, or echo time, designated TE, of the precessing protons. This process is referred to as the pulse sequence, and we will use a sample of fat and water to demonstrate these differences. Bueno, la intención hasta ahorita era ver qué es lo que forma el T1 y qué es lo que forma el T2. Como verán, es un campo interesante, es un campo nuevo de física. Obviamente hay más profundidad en esto, pero ya sabemos por qué se están formando las imágenes, ¿no? Recordarles también que los principios físicos de la resonancia magnética no son de radiación ionizante, ¿ok? Es otro tipo de radiofrecuencia a través de un magneto de gran campo magnético. O sea, es muy fuerte el campo magnético y está utilizando otro principio físico. La radiación ionizante es otro principio. Los rayos X tienen otro principio de movimiento y choque de electrones y generación de energía, calor y rayos X. Es otro muy distinto a este, ¿ok? Y bueno, según estos fenómenos que ustedes han visto, donde se estén moviendo los protones, cada protón va a moverse de forma distinta, como nos dice aquí en la grasa y en el agua. En el agua, como podrán ver en el esquema, está bastante libre, ¿no? los protones, y por eso en el tiempo de relajación, cuando disminuye la magnetización transversal, ya lo podemos ver en el T2. En cambio, la grasa está compacta, los protones están mucho más compactos y la señal que nos van a dar, o el tiempo de fase que nos va a dar como respuesta, es muy violento.
Por eso podemos ver la grasa tanto en el T1 como en el T2. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces vamos a ver lo de la física poco a poquito para que no sea muy cargado. Ahora vamos a ver alguna explicación sobre las secuencias para reforzar un poco más el entendimiento de el T1, el T2, etcétera, ¿ok? Hello everyone, welcome back. Today we've got a brief talk on some of the major MRI brain sequences. Todos pueden ver en la pantalla un hombre y un corte cerebral. Ok. That are useful to neurologists and might be useful to you on your rotation if you're a medical student just starting something like that. Again, when I say pulse sequence, there are a lot of experimental sequences out there, and we're just going to focus in on kind of the most common and most important sequences. So let's get started. What am I talking about when I say pulse sequence? Well, an MRI sequence is basically a sequence of events that happens inside the MRI machine that gives you your image. So each pulse sequence consists of two basic components. First, your radio frequency component, and second, your acquisition phase. What am I talking about? Well, number one, we give energy to our system. Bien, la definición de pulso de secuencia o secuencia, cuando decimos T1, T2, flare, difusión, etcétera, para que lo recuerden es como una receta de cocina, ¿ok? Mezclar dos huevos con harina, sazonar con esto, con el otro, poner vainilla, etcétera. Es lo mismo, es la orden que nosotros le damos a la máquina para que nos dé el resultado que queremos, ¿ok? Y eso está diciendo en términos un poquito más, obviamente, técnicos, que va a estar referido a la radiofrecuencia y a la adquisición propia de la imagen, ¿no? Or tissue. So we excite proton spins using radio frequency energy. Next, we turn off that source of energy, and finally, we observe the energy that we get back from that excited tissue due to relaxation of the proton spins back into alignment with the magnet. Bien, esto de la radiofrecuencia ya lo hemos visto en la anterior de la plática, ¿no? Hemos producido una energía de radiofrecuencia que recuerden que dio un ejemplo de un Tesla en 42.85. Después se ha quitado esa energía y lo que observamos es la transformación de esa energía cuando regresa a su estado normal, a lo que le llama entrópico, ¿ok? The differences in the rates of relaxation of protons in different tissues give us our contrast. So here's kind of the basic schematic of a given pulse sequence. So you can see here we've got our radio frequency pulses. By the way, our x-axis here is time. And we've got our different gradients that are reading back information. There's also more components. Please keep in mind, though, that this is the Taco Bell of MRI sequence explanations, as well as talks in general. So it's going to look good enough on the outside. You're going to get the gist of it. Hopefully somewhat enjoyable, but you really don't want to get too into the nitty-gritty. Okay, so let's start with T1 versus T2. Very similar sequences, and people get tripped up a lot with these. So between T1 versus T2, we've got two basic rules that differentiate the two. Number one, within a given sequence, so take T1 for example, water and fat are opposite signal intensities. Number two, between sequences, T1 versus T2, a given substance, take fat for example,
will have opposite signal intensities. This will make sense in a minute. And let's start with T1. Here's our T1 image. Ok, vamos a comenzar con el T1, ok. How do we recognize T1? Well, in T1, fat is bright, water is dark, and new blood is bright. Ok, la grasa es brillante, el agua es negra y la sangre reciente, o sea, algo que haya sangrado en ese momento, va a ser blanco también. El término blanco o negro, recuerden que es muy coloquial, lo correcto es decir intenso, la grasa es hiperintensa, el agua es hipointensa y la sangre reciente es hiperintensa, ¿ok? And this is useful for anatomic details. We can pick up vascular changes and disruption of the blood-brain barrier when we add in contrast. So let's take a look over here at the image. So water, or CSF, is dark, and fat is bright. So areas where there's a lot of myelin, these deep white matter tracts, are going to show up bright, whereas outer cortex is not. Ok, entonces solo nos detalla, ¿no? Lo que les dije yo en la anterior clase, que es una secuencia muy bonita, muy anatómica, muy descriptiva. Nos va a permitir ver también cambios de vascularidad cuando aplicamos el gadolinio. Recuerden que el gadolinio solamente se ve con el T1, en ninguna otra secuencia vamos a ver el gadolinio. Y también ruptura de la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera que exista entre la arteria y el encéfalo propiamente dicho. ¿Ok? Ahí hay una barrera y esto nos va a mostrar en esta secuencia. This isn't the best image to demonstrate this, but you'll see the differences when we move on to T2. So let's pull up our T2 image. Ahora hablemos del T2. Recognize it? Well, everything is flipped. So now fat is dark. These highly myelinated areas here, which are fat, are dark. Water is bright. So look at our CSF right here in the ventricles. It's pretty bright. But flow is dark, and this is called flow void. So where there's fluid moving at a high velocity, so take a blood vessel, for example, it's going to be dark. Bien, entonces la grasa se hace de menor intensidad. No estoy de acuerdo que se hace tan negra porque también hay grasa en el tejido celular subcutáneo que lo estamos viendo hiperintenso, pero va a disminuir la intensidad de la grasa. Por eso el cuerpo calloso están viendo más gris o más oscuro. Hay una inversión de la sustancia gris con la sustancia blanca. Como podrán ver, ya la sustancia gris no es tan gris, es más blanca, y la blanca es un poquito más negra o hipointensa, ¿no? El agua dentro de los ventrículos va a ser brillante en el T2 y nos señala que los lugares donde existan vasos, donde está la flecha, va a presentar ausencia de señal, a lo que se llama flow. ¿Sí? El flujo no va a tener señal porque por ahí está pasando a alta velocidad o la sangre, ¿no? Important to remember. What is the sequence useful for? Again, anatomic details. I think T2 is probably a little bit better than T1, especially our CSF spaces here. It's useful at picking up most lesions kind of in general. One area where it can trip up a little bit is when you have lesions or edema really close to CSF spaces because they'll both be bright. Bueno, en cuanto al detalle anatómico, es menor que en el T1, pero es mayor en los ventrículos, ¿no? Por el contraste que va a hacer con el agua. La mayoría de las lesiones se ven en el T2, si es que encontramos alguna lesión, como hemos visto en los ejemplos, y no... Hola. Y no se va a poder, la desventaja es que no se puede distinguir una lesión que esté próxima a lo blanco, o sea, próximo al agua dentro de los ventrículos, ¿no? Porque si fuera blanco también, que es en la gran mayoría de las lesiones, entonces no sabríamos
cuál es cuál. Entonces esa es la desventaja. Lesiones periventriculares o cerca de los ventrículos son confusas. Entonces por eso se hacen las otras secuencias, ¿ok? Okay, so let's compare these two. We've got T1 here and T2. So fat is bright on T1, fat is dark on T2. CSF is dark on T1, bright on T2. Got it? All right, let's move on to FLAIR, which stands for Fluid Attenuation Inversion Recovery. Sounds confusing, but that'll make sense in a minute. So here's our FLAIR image. I like to think of FLAIR as basically a T2 image, but the CSF spaces are flipped back to being dark or hypointense. So if we look here, it looks just like a T2 image. So for example, these deep basal gangliostructures here, which don't have as much fat in them, are looking pretty bright. Fat is dark, but the CSF is also dark. Interesting. Also, non-free... Bueno, el T2, el FLAIR, recuerden que viene de sus siglas en inglés, que significa líquido atenuado o fluid attenuation, de inversión-recuperación. La palabra inversión-recuperación viene más de su principio físico, porque vamos a producir dos pulsos de 180 grados, no solo de 90 grados. Entonces eso hace que se invierta los protones. Bueno, básicamente lo que tienen que recordar es que es atenuación del líquido. Es un T2 con el líquido negro. Ese es el FLAIR. ¿Ok? También pueden ver la inversión de la sustancia gris y de la sustancia blanca, ¿no? Que en el T1 se ve claramente y aquí está invertido. Flowing water is bright. That'll make sense in a minute. Fat is dark. Already went through that. So what is this useful for? Same as T2, but it does a better job of delineating lesions near the ventricles. Because edema would be bright, but in FLAIR, the CSF is going to be dark because it's free-flowing, whereas edema is not going to be free-flowing. Entonces, si teníamos una situación que una lesión periventricular en el T2 podía causar confusión, siendo blanco con blanco y no teniendo un contraste, con el FLAIR ya lo podemos hacer porque el agua dentro de los ventrículos nos va a dar una señal negra, y si hay una lesión cerca de los ventrículos lo vamos a poder distinguir, ¿no? Lo vamos a poder delinear mejor. ¿Qué ejemplos hay de esto? Isquemia, falta de irrigación, sobre todo las que han pasado 48 horas, y esclerosis múltiple, por ejemplo. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune donde no hay reconocimiento de las células de la mielina, ¿no? O sea, los axones en realidad. Entonces empiezan a desmielinizarse los axones. Ustedes saben que la mielina va a permitir un paso rápido a través de los nódulos de Ranvier de los impulsos, y hay una desmielinización, es decir, como pelar un cable que tenga una protección aislante, lo propio, y las señales, digamos, de orden de los cuerpos neuronales o de los somas no se van a transmitir, ¿no? No se van a transmitir de manera correcta. And it can really do a good job of gray-white differentiation. Just look at the putamen and the head of the caudate. They really stand out. And let's compare this to a T2 image. So again, it looks just like the T2 image, except that the ventricles or the CSF spaces are inverted. Okay, so here's an example of where FLAIR can do a better job of delineating lesions near the ventricles. So we've got our T2 image here. We've got something causing edema, and it comes right up against the ventricle here, and it's really tough to tell whether or not this is the ventricle, or is it completely obliterated due to the edema. It's really hard to tell. But if we compare to FLAIR, we can see nice delineation here between the area of edema and the actual ventricle. Moving on. Bien, hace una comparación interesante entre T2 y FLAIR.
para lo que ya señalamos en el T2. Esta lesión no llega a distinguirse el límite por la cantidad del agua dentro del ventrículo, ¿sí? Y en cambio en el flare vamos a definirlo mejor, ¿no? Vamos a saber hasta dónde está llegando por la eliminación del líquido, ¿ok? ¿Ya puedes escuchar, Ronald? Ok. Compared to flare, we can see nice delineation here between the area of edema and the actual ventricle. Moving on to GRE, or gradient. Hola, hola, ya pueden escuchar. Ok. Bien, entonces eso también para reforzar un poco de las secuencias. Vamos a continuar viendo poco a poco, siempre con ejemplos para que podamos entender mejor. He quitado por si acaso la pantalla. Bien, les quería mostrar un caso reciente de una tomografía para que vean que, bueno, si bien la resonancia magnética es el mejor estudio, la tomografía es un método más barato, pero lo que quiero que diferencien ustedes es la calidad de imagen, ¿ya? A ver, un ratito. Ya. Entonces, no sé si pueden ver, estoy moviendo imágenes de tomografía ahí en el extremo inferior. ¿Sí? Todos pueden ver. Ya, ok, gracias. Emma, no puedes ver. Ok, ya puedes ver. A ver, vamos a volver a cargar, ok. Ya. Ahora sí. Ok. Bien. Esta es una paciente de 41 años que presentó... a ver, ustedes díganme. La señora no respondía a su nombre, no respondía al saludo, pero entendía lo que le estaba diciendo, pero no me respondía. Entonces estamos hablando de una fascia de Broca o de Wernicke. Exacto. No, de Broca. Nilton responde bien. ¿Ya? Exacto. Tania también. Ok, entonces ustedes pueden ver aquí en la tomografía sin contraste. Ya llámala, digamos, lo primero que quiero que vean es la cantidad de cosas que podemos diferenciar, ¿ya? En primer lugar, la tomografía nos va a mostrar el hueso, que es lo más blanco que ven hacia afuera. Ese es un tip para poder distinguirlo de una resonancia magnética, ¿ok? Nos va a mostrar claramente el hueso. Ahora, bueno, pueden ustedes diferenciar muy bien la sustancia gris de la sustancia blanca. En este caso es complicado porque algo está desplazando la línea media desde la derecha hasta la izquierda, ¿ok?
Pero ¿quién se atrevería a decir de dónde depende este tumor? ¿Alguien con lo que les estoy mostrando me pudiera decir dónde está el tumor, dónde está el problema? Ok, Tania dio un aproximado de la lesión. Y en este estudio sin contraste, ¿en qué pensarías, Tania? Tania nos dice que la probable lesión esté en la región frontal del lado derecho. Ok, entonces el complemento de la tomografía o lo que quería explicarles con este caso es que vean el valor del contraste, ¿ok? En la tomografía también tenemos contraste. Es un contraste diferente al de la resonancia magnética que se llama contraste iónico o no iónico, que también se administra por la vena. Entonces vamos a ver, efectivamente, ustedes pueden ver ahí todo lo blanco. Recuerden que en tomografía se llama densidad, ¿no? Entonces es una lesión que ha captado el medio de contraste de manera importante y cambió de ser isodensa a hiperdensa, ¿no? ¿Ok? Ustedes la pueden ver ahí. Efectivamente, este es una lesión frontal que está muy pegado a las meninges, ¿ok? Muy pegado a las meninges y el diagnóstico más cercano a esto es un meningioma, ¿ya? Por derivar de las meninges. El meningioma es una lesión extraaxial porque va a estar compuesto por células que no tienen nada que ver con el parénquima cerebral, ¿ok? Entonces es un meningioma por imagen. El siguiente paso de esto es retirar el tumor, ¿no? Es retirar el tumor, ¿ok? Sí, puedes estar en lo correcto, Carolina, pero la clínica de la paciente era como te he descrito, ¿ok? Bien, entonces ese era un caso muy bonito que se los quería mostrar, que lo hicimos recién ayer. Y la utilidad también de la tomografía, bueno, aunque como verán es un poco más difícil. Si van a pedir una tomografía y sospechan en tumor, no duden de pedirla con contraste, ¿ok? A menos que no se pueda administrar el contraste en su paciente, como es el caso de pacientes donde los riñones ya no funcionan. Este líquido que introducimos se drena por los riñones y si no funcionan, entonces no va a ser bueno para el paciente. Bueno, entonces ahí va una utilidad de la tomografía. Ahora, si tiene los medios, si está en la disponibilidad, si les da tiempo de hacerle una resonancia magnética, no lo duden, les va a dar datos mucho más finos, ¿ya? Pero, como les digo, la tomografía también puede ayudar, aunque no de la misma magnitud, ¿ok? Listo, chicos, entonces con este ejemplo terminamos. Vamos a continuar viendo algunos casos y introducirnos a otros métodos de diagnóstico también para ver utilidad de cada uno, ¿ok? Mándenme sus nombres, por favor.
Bueno, que descansen, tengan buenas noches, nos vemos la próxima clase. Pero no está.